David Russell Williams nació en 1963 en Bromsgrove, Inglaterra, hijo de Cedric David Williams y de Christine Noni Williams. Su familia pronto se trasladó a Deep River, Ontario, Canadá. Deep River es una comunidad planificada que el gobierno canadiense fundó para los trabajadores de los cercanos laboratorios de investigación nuclear Charles River, donde el padre de Russell era un metalúrgico. La ciudad de los profesionales ricos y educados pronto se llenó de residentes provinciales, emigrados desde más allá de las fronteras de la planificada comunidad. Los habitantes de Deep River formaban un grupo muy unido y cerrado. Como la mayoría de sus vecinos, los Williams se unieron al equipo náutico y al club de tenis. En 1970, Cedric y Christine se divorciaron. Christine rápidamente se volvió a casar con Jerry Sobka, un hijo de inmigrantes checos. Se conocieron en Inglaterra, cuando estudiaban en la Universidad de Birmingham. Allí se hicieron amantes. Sobka era ingeniero nuclear y consiguió un buen trabajo en Ontario poco después de su boda con Christine. Con su nueva esposa y los hijastros Russell y Harvey, Sobka se trasladó a Toronto, estableciéndose en una casa agradable, con vista al lago Ontario. En Toronto, Russell tomó clases de piano y de trompeta, desarrollando un amor por el jazz que duraría toda su vida. Trabajó como repartidor del periódico The Globe, en el cual años después aparecería la crónica de sus crímenes. En 1979, la carrera de Jerry Sobka los llevó hasta Corea del Sur, pero Russell se quedó en Canadá para terminar la escuela secundaria. Fue transferido desde Birchmont a un internado de élite, al Upper Canada College. Rápidamente encajó y luchó con denuedo para sobresalir. En 1982 lo eligieron para servir como uno de los 2 prefectos de su casa de huéspedes estudiantil durante su último año. En una ocasión, sus compañeros lo encerraron en su habitación como una broma, pero el joven Russell escapó atando sábanas y escalando la ventana. Decidió estudiar Economía y Ciencias Políticas, obteniendo una licenciatura de la Universidad de Toronto. Durante sus años de universidad aprendió a volar aviones. Cuando él y su novia se separaron poco después de la graduación, le anunció a su familia y amigos que había decidido convertirse en piloto de las Fuerzas Armadas. El prometedor David Russell Williams comenzó su carrera militar en 1987. Su primera misión militar lo convirtió en un instructor de vuelo con el avión CT-134 en Portage la Prairie, justo al oeste de Winnipeg, en la pradera de Manitoba. El mayor Greg McQuaid recordaría siempre a Williams como un hombre intenso, un joven que estaba lleno de promesas. McQuaid ayudó a promover a Williams de teniente a capitán en 1992 y Williams se trasladó a la base de las fuerzas canadienses en Nueva Escocia. Russell Williams se casó con Mary Elizabeth Harriman en 1991. Ella había crecido en Manchester, un pueblo minero en el noroeste de Ontario, donde su padre trabajaba como geólogo. Había asistido a la Red Lake High School y luego se graduó en la Universidad de Guelph con una licenciatura en ciencia aplicada. Más tarde obtuvo una maestría en educación de adultos de la St. Francis Xavier University en Nueva Escocia. Era una mujer poco atractiva físicamente, pero brillante intelectualmente. Juntos formaban una pareja ideal. A él le gustaba el golf, pescar, correr y en particular la fotografía. Su carrera militar siguió avanzando. Fue ascendido a comandante en 1999 y se convirtió en teniente coronel en 2004, cuando fue seleccionado para dirigir el escuadrón número 437 de transporte en las fuerzas canadienses de la base Trenton. En 2003, Williams obtuvo una maestría en estudios de defensa de la Royal Military College. Su tesis de 55 páginas argumentaba en favor de una guerra preventiva en Irak. Voló cientos de horas, llevando incluso funcionarios canadienses y dignatarios extranjeros en un Bombardier Challenge de la flota. En 2005 y 2006, Williams sirvió 6 meses en Dubái, en el Camp Mirage, una base secreta que proporcionaba apoyo logístico para las actividades de Canadá en Afganistán. Para entonces, la vida personal de Russell Williams enfrentaba una crisis. Su madre se divorció de Jerry Sobka en 2001, lo que condujo a una separación entre varios miembros de la familia. Williams cortó todos los lazos con su madre y con su hermano menor, Harvey. Jerry Sobka se trasladó a Aix-en-Provence, Francia. Christine Williams trabajaba como fisioterapeuta en Toronto. Harvey se había convertido en un médico en Ontario. Williams se distanció de todos ellos. Estaba solo con su mujer. También estaba muy ocupado con su carrera. En 2009 se convirtió en comandante en jefe de las fuerzas canadienses, base de Trenton, la más grande base de la Fuerza Aérea en Canadá. La base Trenton contaba con una flota de aviones que transportaba a los funcionarios del gobierno, además de funcionar como un centro de búsqueda y rescate, y un centro de fuerza de despliegue rápido. Williams vendió la casa que había comprado en 1996 en el barrio de Ottawa, Orleans, y compró una nueva en el barrio de moda de la ciudad, Westboro. El matrimonio dividía su tiempo entre la casa y un chalet de fin de semana en las afueras de Tweed, considerablemente más cerca del puesto de comando de Williams. Habían comprado el chalet a orillas del lago de Coast Lane Cove en 2004. En Tweed y en Trenton, el coronel se convirtió en buen vecino y un líder cívico. Posó para las fotografías de prensa en los actos públicos, se presentó en eventos de caridad y fue siempre un apoyo para aquellos que estaban bajo su mando. Su esposa se convirtió en directora asociada de la Fundación para el Corazón, una organización caritativa. Williams pasaba sus fines de semana con ella en Ottawa.
pero vivía solo en la casa de campo, en Tweed, durante la semana. Este cómodo arreglo dejó al coronel con un montón de tiempo libre y oportunidades entre sus manos. Aunque la mayoría de los agresores sexuales comienzan sus hábitos en la juventud, el coronel David Russell Williams cruzó la línea entre sus fantasías y la realidad después de cumplir 44 años. Fue en septiembre de 2007. Sus vecinos, Ron y Monique Murdoch, visitaban a la moribunda madre de Monique, acompañados por sus hijos, en la vecina población de Sudbury. Le habían pedido a Russell Williams que vigilara de vez en cuando que todo estuviera bien en su propiedad durante el tiempo que ellos no estuvieran. Aprovechando la ausencia y la confianza, Russell Williams decidió ejecutar una de sus más recurrentes fantasías. Una noche entró subrepticiamente en la casa de sus vecinos. Estar allí era extraño. Dedicó un rato a husmear por todos los cuartos y finalmente se dirigió a la habitación de la hija de sus vecinos, de 12 años de edad. El coronel pasó 3 horas allí. Olió con fricción la ropa interior usada de la niña, que encontró en un cesto. Luego sacó todas las piezas que encontró, ropa interior, de varios colores y estampados. Se desnudó. Luego se puso, no sin dificultad, la ropa interior de la niña. Aprovechó para tomarse fotografías usando aquellas prendas. Se fue un rato después, llevándose 6 pares de ropa interior. Russell volvería varias veces más a la habitación de la chica a lo largo de los próximos años, en ocasiones cuando la familia había salido para ir al cine. Había chalets pertenecientes a otros 47 vecinos. Presa de una obsesión, el coronel Russell Williams entró a todos. A uno de ellos regresó 9 veces. Según declararía, el ambiente de los chalets, donde había mujeres y sobre todo niñas o adolescentes, le causaba una excitación inmensa y un deseo irrefrenable. Su colección de ropa interior femenina sucia estaba creciendo. Por las noches, solo en su propio chalet, disfrutaba el vestirse con aquellas prendas, oler otras, masturbarse con ellas puestas y tomarse cientos de fotografías posando para sí mismo. En la base militar y en la casa de su esposa, nadie sospechaba que el coronel estaba desatando un lado oscuro. Williams siguió jugando cartas y bebiendo cerveza con sus vecinos, los Murdoch. Siguió practicando su francés con Monique, quien a veces le horneaba pasteles y galletas para él y su mujer, en agradecimiento a que cuidara su casa. Su hija acompañó alguna vez al coronel a la base militar, para realizar un trabajo escolar. En otra ocasión, llevó a los hijos de sus vecinos a pescar al lago. Al coronel lo acompañaba en el chalet su viejo gato, llamado Curio. Durante más de 10 años, el coronel había pasado largas horas conversando con él, platicándole sus proyectos, contándole cómo le había ido en el trabajo. Con Curio compartió temores, anhelos, ambiciones, planes y proyectos durante muchos años. Le leía poemas, hablaba con él para llegar a procesos reflexivos, le confesaba sus miedos y compartía sus alegrías con el silencioso menino. Según declararía, también le contó secretos militares. Aún no lo sabía, pero Curio marcaría para siempre la historia criminal de Canadá. Cuando Russell inició sus escapadas para allanar las casas de sus vecinos, el viejo gato se convirtió, además de su mascota, en el silencioso testigo de los hábitos de su amo, apareciendo inclusive al fondo de algunas fotografías. Meses después de iniciar Russell sus correrías, Curio se enfermó. El veterinario le dijo a Russell que padecía una enfermedad crónica, una clase de cáncer. Curio dejó de comer, adelgazó espantosamente y pasaba las horas tirado sobre el sofá. Respiraba agitadamente. Russell lo cuidó como se cuida a un hijo. Resintió tanto la enfermedad de su gato que él mismo comenzó a enfermarse. Su esposa, preocupada por la situación, intentó hacerle recapacitar, pero Russell la rechazó de manera tajante. Se quedó en el chalet todo el tiempo que la agonía de Curio duró. Cuando se dio cuenta de que el gato no podía más, le pidió al veterinario que lo sacrificara. Curio fue inyectado. Russell lo enterró cerca de su chalet y a veces iba a visitar la tumba para conversar. En una ocasión, inclusive se puso a llorar en la base militar, contándole a 2 compañeros sobre la muerte de su gato. Para entonces sus propios dolores habían aumentado y sufría de insomnio, crisis de llanto y depresión. Tomaba una lista de medicamentos para sus múltiples males, entre ellos corticosteroides sistemáticos como la prednisonina, usado para tratar una amplia variedad de enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Según algunos médicos, el fármaco también podía causar episodios psicóticos. En una carta anónima al periódico La Estrella de Toronto, un escritor que afirmaría ser un antiguo compañero de trabajo del coronel declararía que Williams había estado utilizando medicamentos controlados durante demasiado tiempo. Sin embargo, el tratamiento médico de Williams había sido supervisado por un médico militar. Los psiquiatras que lo examinaron tiempo después mencionarían asombrados que su psique se había desequilibrado a causa de la enfermedad y muerte de su gato. Tras aquel evento y aunado al consumo de medicamentos, la mente de Russell terminó de colapsarse. Nadie parecía darle importancia a los cambios conductuales del coronel. Los residentes de la zona casi nunca cerraban sus puertas y nadie notó nada fuera de lugar. Si no hubiera sido por sus crímenes más graves y más tarde por la meticulosa investigación militar, Russell Williams habría pasado inadvertido por muchos años. Sin embargo, algo estalló. El 16 de noviembre de 2009, Williams regresó a Tweed tras un viaje de rutina a una base de las fuerzas canadienses en Nunavut.
Tras llegar a su chalet, una extraña urgencia se apoderó de él, una necesidad que lo hizo vestirse de negro, tomar un pasamontañas y salir de su vivienda. Justo después de la medianoche, llegó hasta una casa de campo en Charles Road, a pocas cuadras del lugar, a orillas del lago que compartía con su esposa. Enmascarado entró a la casa. Una mujer estaba sola allí, mirando televisión. Al ver al intruso gritó, se levantó del sofá donde estaba sentada y trató de escapar, pero Russell la interceptó. Le dio un golpe con una linterna que llevaba en la mano y luego la sometió. La ató de las manos con el cable de un aparato. También le vendó los ojos y la amenazó. Si gritaba, la mataría. La mujer temblaba de miedo. La desnudó completamente. Ella le pidió que no la violara, pero Russell le contestó que no lo haría. Solo deseaba que se quedara quieta, desnuda y tirada, sin oponer resistencia. La mujer obedeció. Russell se dejó el pasamontañas, pero se desvistió. Se puso la ropa interior de la mujer. Luego se tomó varias fotografías con la mujer desnuda y atada como parte del escenario. Cuando terminó, Russell se masturbó mirando a la mujer, desnuda y sometida. Se limpió con una manta que había en la habitación. Luego se vistió nuevamente, llevándose la ropa interior de ella y la manta. La víctima se había trasladado a Tweed tan solo 2 meses antes. Quería criar a su hijo en la seguridad de una pequeña ciudad. El bebé se encontraba en la habitación de al lado, durante todo el ataque, y la manta le pertenecía a él. Al otro día, Russell Williams asistió a una conferencia de inteligencia criminal de Ontario en el Hotel Ramada Inn, en Belleville, al sur de Tweed. En nombre de la base militar, Williams aceptó una donación de los investigadores criminales a El Soldado, una organización de caridad para los veteranos heridos. Unos días más tarde asistió al desfile conmemorativo de la Batalla de Inglaterra. Su rutina continuó normalmente. Apenas hubo una nota de los periódicos haciendo referencia al ataque. 2 semanas más tarde, Russell volvió a atacar. Su víctima vivía solo a unas pocas casas. El 30 de septiembre fue despertada por un intruso enmascarado que la despojó de su ropa, la ató desnuda a una silla, le vendó los ojos y comenzó a tomarle fotografías. Russell repitió su rutina, se puso la ropa interior de la víctima, se fotografió a sí mismo con ella, pero hizo una variación. Tras masturbarse, obligó a la víctima a recibir su eyaculación en la boca. Luego se marchó. La mujer pensó erróneamente que su agresor era un vecino, Larry Jones, al cual denunció ante la policía. La policía registró la casa de Jones en busca de objetos robados de las 2 mujeres agredidas, una variedad de ropa interior, sostenes y la manta del bebé. La policía detuvo a Larry Jones cuando regresaba de un viaje. Se confiscaron su equipo de caza y su cámara fotográfica, pero nada lo incriminaba. Jones ofreció pruebas de ADN y se sometió al detector de mentiras. Fue liberado enseguida por falta de pruebas. El 2 de octubre, Russell asistió a una ceremonia donde la fundación caritativa del que era parte su esposa recibió un cheque. El coronel aumentaba cada vez más la intensidad de sus ataques y la ansia criminal lo dominaba. El 17 de noviembre de 2009 irrumpió en otra casa cerca de Belleville. Pertenecía a un juez y a su joven esposa, a quienes Russell conocía muy bien. Se robó varias piezas de ropa interior sucia, un vídeo pornográfico y un juguete sexual. Salió de la residencia dejando un mensaje en la computadora de aquella casa. Inclusive, se atrevió a llamar a la policía desde allí y les dijo que el juez necesitaba usar un consolador con su hermosa y joven mujer, 30 años menor que él. Entre las pruebas que, tiempo después, los investigadores encontrarían de ese ataque, estaba una foto que Williams tomó del mensaje dejado en la computadora y una foto del gato de la mujer. Su vida profesional continuaba bastante bien. Para mantener su estado de vuelo como piloto activo, Williams volaba al menos una vez al mes, por lo general en un Airbus A310, que era parte del escuadrón número 437, que había dirigido una vez. Un a cabo, Maggie Fenn Comé, de 38 años, trabajó como asistente en muchos años de estos vuelos. La cabo Comé provenía de una familia militar. Su padre era un médico de las Fuerzas Armadas canadienses, y un abuelo había sido un piloto de Spitfire, que había ganado honores en la Segunda Guerra Mundial. Ella siguió con entusiasmo sus pasos, uniéndose a la Fuerza Aérea y sirviendo orgullosamente en la tripulación del vuelo a Mumbai, del primer ministro Stephen Harper, en noviembre de 2009. El coronel Russell Williams la conocía muy bien, inclusive la cabo había servido bajo sus órdenes y llevaban una relación cordial. A Williams la mujer siempre lo había atraído, pero nunca dejó ver su interés sexual por ella. Sin embargo, estaba dispuesto a poseerla. Una noche decidió proceder. Se introdujo en su casa y se escondió detrás de un mueble, en espera de que ella se fuera a la cama. Pero al verla bajar las escaleras para buscar a su gato, Russell la golpeó en la cabeza con una pesada linterna. Luego la ató. Dado que se trataba de una ocasión especial, colocó algunas lámparas para mejorar el registro fotográfico. Le quitó la ropa hasta dejarla completamente desnuda y esta vez la violó. En un momento dado, la cabo Comé le preguntó si iba a matarla. Él no le respondió. Ella suplicó por su vida. Russell le ató la boca y la nariz con cinta adhesiva, casi asfixiándola. Ella se desmayó. Luego la llevó al piso de arriba, la puso sobre la cama y la violó de nuevo. Un ruido lo hizo sobresaltarse. Russell salió del cuarto para asegurarse de que estaban solos, pero en ese momento, Comé volvió en sí y casi se escapó. Pero él la atrapó, la metió al baño y la golpeó de nuevo con la linterna. Luego la estranguló. El piso estaba manchado de sangre. Williams se fue. Se cambió y después condujo 3 horas para estar en una reunión.
El cuerpo de la cabo fue encontrado por su novio el 25 de noviembre. Comé fue enterrada en el Cementerio Militar Nacional en Ottawa el 4 de diciembre de 2009. Dado que era el comandante de la base donde ella prestaba servicio, Russell Williams le escribió una carta oficial de condolencia a su padre. También asistió a las exequias y leyó un panegírico en honor a su víctima. Jessica Lloyd, una hermosa joven de 26 años, vivía sola en la zona rural cercana a la autopista 37, entre Belleville y Tweed. Russell Williams la vio un día que salió a correr. Ella estaba haciendo ejercicio en una caminadora en su sótano. El coronel la observó a través de la ventana. De inmediato se sintió invadido de deseo por aquella chica. Unas noches más tarde, Williams entró en su casa mientras ella dormía. Siguió la que se estaba convirtiendo en su rutina habitual. Tras atarla, la desnudó, le puso cinta adhesiva en los ojos y después de ponerse la ropa interior de la joven, la violó. Esta vez no se limitó a tomar fotografías, sino que grabó todo en vídeo. Luego, la llevó a su acogedor chalet en Lane Cove y la violó de nuevo allí. La obligó a bañarse en la bañera delante de él. Ella tenía mucho frío, así que le pidió ropa y después, llorando, le rogó que la llevara a un hospital, jurando no denunciarlo. Le dijo que tenía mucho miedo de morir. «Aguanta, cariño, aguanta ahí», le respondió él, mientras seguía fotografiándola. Jessica cumplió con todas sus peticiones y Russell la mantuvo prisionera durante varios días. La violaba varias veces al día y a veces la golpeaba. La chica rogaba por su vida y suplicaba que le dijera a su madre que la amaba. Russell la obligó a modelar desnuda y en ropa interior. Solo le daba de comer algo de fruta. Cuando se aburrió del juego, la violó por última vez, la golpeó en la cabeza con una linterna y la estranguló hasta la muerte. Luego, trasladó el cadáver desde su garaje, para arrojarlo en un camino rural, a pocos minutos de su casa. Esa misma mañana, Russell Williams puso a prueba un vuelo de tropas a California. Desde el 29 de enero de 2010, Jessica no se presentó en su trabajo, en el Consejo Estudiantil de Servicios de Transporte, donde era administradora de una línea de autobús escolar. Cuando las ausencias fueron varias, sus compañeros de trabajo llamaron a su familia, quienes fueron a buscarla a su casa. La bolsa de Jessica, que contenía su cartera, identificación y gafas, estaba en el camino de entrada al lado de su coche, pero ella no estaba allí. La policía bloqueó las carreteras alrededor de Belleville, mientras luchaban para encontrar a Jessica Lloyd y a su secuestrador. El 4 de febrero de 2010, la policía interrogó a muchos sospechosos, entre ellos estaba Russell Williams. Un oficial en el retén reconoció las huellas de los neumáticos del Pathfinder de Williams. La policía pensó que habían sido dejadas por un vehículo perteneciente a algún transeúnte, quien podría haber presenciado algo. Williams fue interrogado y salió airoso, pero algo en su actitud despertó las sospechas de los detectives. El domingo 7 de febrero, Russell Williams recibió una llamada en su casa de Ottawa. La Policía Provincial de Ontario le pidió que acudiera a la jefatura de policía de servicio para ser interrogado de nuevo. Una vez allí, le sonrió a su interrogador y anunció que él nunca había estado en una sala como esta. El detective volvió a mencionar las huellas de los neumáticos hallados afuera de la casa de Jessica, que casaban perfectamente con los de su vehículo. Entonces, con una sonrisa que denotaba cansancio, Russell Williams decidió confesar. Fueron casi 10 horas de detalladas declaraciones, dándole al inspector Jim Smith, un experto en ciencias de la conducta de la Policía Provincial de Ontario, los detalles completos de sus crímenes. Russell Williams no escatimó detalles, inclusive le habló de las fantasías de dominación y de sus impulsos fetichistas. No olvidó contar la historia de la muerte de su gato, atribuyéndole a ese hecho el rompimiento de su mente. Como si se encontrase ante un tribunal militar, Williams se mantuvo de pie durante toda su confesión. Hasta ese momento, el coronel no era capaz de explicar completamente sus motivaciones al inspector Smith. Todo lo que pudo decir fue: no sé las respuestas, y estoy bastante seguro de que las respuestas no importan. Pero sí explicó por qué confesó, para ahorrarle problemas a su esposa. Al final de su confesión firmada, le escribió una nota pidiendo disculpas y pedirle que cuidara mucho a su nuevo gato, Rosebud, un regalo de sus vecinos, los Murdoch. Al otro día, el 8 de febrero, corroborando lo dicho por Williams, los investigadores encontraron el cadáver de Jessica Lloyd donde él se los indicó. Luego registraron el chalet y su casa. Descubrieron anotaciones sobre sus crímenes, cientos de fotografías digitales, vídeos y 87 juegos de prendas de ropa interior. El coronel les dijo que había quemado cientos de prendas antes de ir a declarar. En abril de 2010, Williams intentó suicidarse en su celda, llenándose la boca con cartón para asfixiarse. No lo consiguió y fue puesto bajo estricta vigilancia. El 18 de octubre, durante su juicio en Belleville, el coronel David Russell Williams se declaró culpable de 2 asesinatos, 2 agresiones sexuales, 2 violaciones y 82 robos. Los fiscales presentaron como prueba muchas de las fotos que Williams había tomado de sus víctimas torturadas y de sí mismo, visiblemente excitado, modelando su ropa interior. En algunas fotos se puso ropa interior de algodón estampada, con personajes de dibujos animados, mientras que en otras mostraba una erección bajo la ropa interior de seda. Los fiscales se limitaron a describir el contenido de su colección de torturas, violaciones y asesinatos grabados en vídeo, en lugar de mostrarlos al jurado. La prensa publicó una serie de fotografías. El 21 de octubre de 2010, el juez Robert F. Scott
condenó al coronel Russell Williams a 2 cadenas perpetuas por asesinato y a otros 120 años por los demás cargos. El juez ordenó la destrucción de los vídeos tomados por Williams, de todos sus meticulosos registros de los crímenes y de las prendas de vestir robadas. También ordenó a Williams pagar una multa de $8.800 canadienses, los cuales irían a un fondo para las víctimas de delitos violentos. Cuando los medios de información dieron a conocer los crímenes de Williams, muchos canadienses declararon su convencimiento de que debería restaurarse la pena de muerte, abolida en Canadá desde 1976. Su esposa, Mary Elizabeth, no asistió al juicio, pero las acciones de Williams tuvieron un efecto duradero en su vida. Además de saber que su esposo robaba ropa interior de mujeres, las violaba, torturaba y asesinaba, se enfrentó a problemas legales. Una de las víctimas sobrevivientes presentó una demanda por varios millones en contra de la pareja. La mujer no solo manifestó su queja contra Williams, responsable de la agresión física, sino que también acusó a Mary Elizabeth de realizar transferencias bancarias desde las cuentas de su esposo, para proteger su dinero de posibles demandas judiciales. Su extraña personalidad, su desdoblamiento, sus oscuras obsesiones y la carrera criminal que desarrolló convirtieron a David Russell Williams en uno de los criminales más célebres de Canadá. Los medios hicieron de su caso un circo mediático. Tras la sentencia, las Fuerzas Armadas de Canadá lo degradaron. 4 oficiales militares quemaron ceremonialmente sus uniformes y medallas. Fue el primer oficial de Canadá en sufrir esa humillación. Pese a ello, siguió recibiendo una pensión de la Fuerza Aérea. Nada en la legislación canadiense impedía esto. Russell Williams quedó en confinamiento solitario en una prisión de máxima seguridad en Kingston, Ontario. Las leyes estipularon que sería elegible para la libertad condicional en 2035, a la edad de 72 años.